Capítulo 3 del libro de los Hechos. Antes de iniciar la disertación o la enseñanza, pues quiero hacer una breve introducción. Recuérdese que el libro de los Hechos es el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Y pues nos narra los inicios, los principios de la iglesia evangélica en sus primeros años, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, como el doctor Lucas, que es un historiador también, en este caso un médico, tuvo la amabilidad, tuvo la paciencia y por supuesto no solo la paciencia, sino el trabajo ministerial de investigar con certidumbre y plasmar en el libro de los Hechos, hermano, la historia del inicio de la iglesia. En realidad, hermano, aquí se ve pues el poder de Dios a través del Espíritu Santo con su derramamiento, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, pasando al capítulo 1, en el cual pues aprendimos, en el que pues el doctor Lucas, el médico amado, dice Pablo, investiga los eventos, los hechos que sucedieron posteriores a la ascensión de Jesucristo. Y algo que llama la atención, hermano, está en el capítulo 1, versículo 10, en donde dice, estoy en Hechos 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, esto, hermano, no es, como decirle, ciencia ficción la que estamos viendo, sino, hermano, es la realidad en la cual el doctor Lucas indaga, investiga y plasma en la historia el momento en el que Jesucristo asciende al cielo. Ahí no hubieron cables, ¿verdad?, de Hollywood y trucos de cámara. No. Recuérdense que estamos hablando de ahí el año 35, año 36 de nuestra era, ¿verdad? O poquito menos tal vez. Entonces, Cristo, hermano, enfrente de ellos, asciende al cielo y la gente se queda, pues, observando. ¿Y esto cómo lo hizo, verdad? Claro, Él es Dios. Y dice el versículo ahí, en el versículo 11 dice, perdón, el 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, Jesús se levanta del suelo y comienza a ascender, a subir, hermano, en presencia de todos ellos. En el capítulo 15 de la segunda de Corintios, él habla y dice cuántas más o menos personas vieron ese evento de Cristo. Váyase conmigo, primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice así, mi hermano. Estoy en capítulo 15 de Primera de Corintios. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Parece ser que cuando Cristo resucita, hermano, lo primero que hace es comenzar a aparecer, primeramente a sus discípulos, ¿verdad?, a mostrarse a ellos con evidencias claras de que Él había resucitado. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, escrito por un buen teólogo llamado Josh McDowell. Él presenta, hermano, en su libro 4 argumentos que atacan la resurrección de Jesucristo. Y él presenta cada uno de ellos de manera puntual, ¿verdad?, bíblica y científicamente. Pero el apóstol dice, mire, yo sé que el Señor murió en la cruz, resucitó de los muertos y se presentó a toda la gente. Y cuando Él asciende, dice que había más de 500 personas, es decir, un gentío de gente, ¿verdad?, viendo, hermano, la ascensión de Cristo desde el suelo al cielo. Llámele ciencia ficción, llámele fantasía, llámele como quiera. Pero es lo que el doctor Lucas, hermano, un historiador nato y un científico, hermano, que plasma
la historia con hechos reales, con nombres, lugares, apellidos. Basado en esto, hermano, pasamos a la venida del Espíritu Santo, el capítulo 2, y una vez la venida del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre los apóstoles, sobre la iglesia, comienza, hermano, acuérdense que no había iglesia todavía. Acuérdense que no había iglesia, es decir, la iglesia todavía estaba en formación. Y los apóstoles fueron los promotores, fueron los que Cristo deja para que ellos inicien y le den, hermano, el chispazo de salida al inicio de la iglesia. Entonces, este es un segundo discurso de Pedro, el que vamos a ver en el capítulo 3. Ok, y comienza el capítulo 3, curación de un cojo. Hermano, Dios no va a hacer nada sin antes llamarle la atención a las personas. Amén. Dios, para persuadir, para convencer, para poder escoger o darle entrada a alguien, primero hace cosas grandes. Así como lo digo, cosas grandes. Milagros sobrenaturales, algo que usted, hermano, ni yo no lo podemos explicar, es un milagro. Por ejemplo, hermano, yo les he contado que para poder entrar al Evangelio, para poder aceptar a Cristo, Dios hizo algo tremendo en mi vida. Y eso a mí nadie me lo contó, eso yo lo viví. Y esa es la razón por la cual, hermano, me convertí en un predicador, un pastor. Porque Dios hizo algo grande en mi vida. Entonces, el milagro que vamos a ver ahorita es como la antesala. Es, hermano, como el recurso que Dios tiene para ganar almas para su reino. Mire lo que dice el capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, la iglesia no comenzó con gentiles. La iglesia comenzó con judíos y practicantes. En el caso de Pedro y Juan, hermano, ellos tenían la costumbre de que ellos a la hora de la oración, que era más o menos las 3 de la tarde, subían al templo. Porque posiblemente es la hora, acuérdese que habían 24, al tiempo en el cual estamos ya, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, se habían ordenado 24 órdenes sacerdotales. Es decir, habían turnos para poder servir. Y si usted puede recordar, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, aparece Zacarías, que le tocó en turno ir a servir al templo. Fue cuando se le apareció el ángel y le dio una profecía, le dio una palabra y él quedó mudo. Entonces Juan y Pedro estaban acostumbrados al culto o a la adoración a Dios como nosotros venimos ahora. Ellos todavía estaban practicando el judaísmo y ellos su costumbre ir al templo, pues. El asunto es que ellos suben al templo, posiblemente el incienso, la boda del incienso, no sé, habría que investigar bien. Pero ellos suben al culto, hermano, suben al templo para adorar. Ahí dice el versículo 1. Y Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Había oración y había que orar. Nosotros nos falta eso. Nosotros nos falta eso, venir a la oración. Viernes es de oración, sí, pero muchos de nosotros no venimos. Amén. Entonces, Pedro y Juan subieron a la oración. Sorpresa, en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Vaya, mire, hermano. Esto siempre ha sido así. A la iglesia o a la adoración a Dios, al templo, siempre ha venido gente, hermanos, a pedir ayuda. Siempre. Jesús dijo, pues los pobres siempre nos van a tener, ¿verdad? Siempre. Y en este caso, hermano, Dios permite que Pedro y Juan vean al paralítico para sacar provecho y comenzar a hacer algo grande en aquel lugar. Mire, Quito, lo que pasa es que nosotros no tenemos esa capacidad de decir, o no queremos desarrollar esa capacidad. Cuando vienen enfermos, aquí Dios los va a sanar. Pero tiene un propósito. Tiene un propósito y nosotros no utilizamos ese recurso. Por incrédulos, por materialistas, porque no venimos a lo que venimos a perder el tiempo, venimos porque en la tarde el pastor está a molestar que vamos al culto, vamos al culto. Sin embargo, Pedro y Juan dice que cuando vieron al hombre paralítico,
dice que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. La puerta, así se llamaba, la puerta a La Hermosa. El templo era el templo que habían arreglado y mejorado allí en Jerusalén. Un templo muy bonito, hermano, que incluso Herodes pues ayudó a los judíos para congraciarse con ellos, para ponerlo bonito. Sin embargo, hermano, este hombre dice que lo ponían ahí en la puerta a La Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo. Amén. O sea, usted tiene que, nosotros, la iglesia, debemos de ser también dadivosos. Pero muchas veces nosotros miramos gente necesitada, aunque no esté pidiendo en el templo, pero en nuestras iglesias tenemos gente necesitada, pero no somos dadivosos. Somos agarrados, ¿verdad? Somos tacaños y esto no debe ser así, porque Pedro, pues, es mal viejo de los pastores, dice el versículo, capítulo 3, versículo 4. Bueno, el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan, que se iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Típico, ¿verdad? Regálame algo. En el 4 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Qué tremendo, hermano. Miren, el dinero, hermano, no es en ninguno de los momentos, en ninguno de los casos, el que te va a dar fuerza o te va a dar bendición o te va a dar poder. No. La Biblia incluso dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el dinero, hermano, no quiere decir que si yo tengo dinero voy a tener poder para comprar esto, para aquello. ¿Cuánta gente tiene dinero pero no tiene salud? ¿Cuánta gente tiene dinero, hermano, y no es feliz? Y qué tremendo Pedro y Juan, hermano, mire lo que le dicen en versículo 5. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Dinero, ¿verdad? Dinero. A ver cuánto me dan. Pero en versículo 6 mira lo que dice. Mas Pedro le dijo, no tengo, ¿qué le dice? No tengo plata ni oro. Deténgase ahí un ratito. Mire, esto es mal de todos los pastores. Jamás andamos dinero. Jamás. Y no es porque no creamos, no, claro, si a mí me gustaría andar mi cartera así como algo apretadita de dinero, pero es mal de todos los pastores, por lo menos, hermanos, de los que yo conozco. Pastor, ¿y entonces por qué es que los siervos del Señor casi nunca andan dinero? Yo pregunté a Dios, fíjese, porque la Biblia habla de bendiciones, de maravillas, ¿de qué no habla Dios para sus siervos? Y yo le dije a Dios un día, mira, en oraciones, Señor, ¿y qué es lo que pasa, pues? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Soy tu siervo, me estoy fajando en el Evangelio, te estoy sirviendo, estoy esforzándome por esto y por aquello, y no ando casi nunca, solo con lo del pasaje, solo con la muy comidita, solo para el ir y venir. Y Dios me responde un día, ¿y para qué querés el pisto? Es mejor tener el respaldo de Dios, es mejor tener el poder de Dios y no andar dinero. Porque el dinero, hermano, es corruptor. En nuestro medio, hermano, en nuestro país y en el mundo entero, el dinero corrompe. El dinero corrompe. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Es fácil. Alguien le dice, mira, fíjate que te vamos a dar esto, pero déjanos hacer tal cosa. Y es una bonita cantidad, cualquiera, vaya, pues ahí me voy a hacer el sordo. Pero Pedro y Juan no andaban dinero. Y no es porque Cristo no les haya dicho que no podían dar dinero, no. A Pablo le dijeron, mira, le dijo, bástate mi gracia. Cuando Pablo le dijo, mira, Señor, todo enfermo estoy, ¿por qué no me sanás? Bástate mi gracia. Y Pedro, hermano, el típico pastor, hermano, servidor del Señor, y le dice el versículo 6, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y esto es lo que debemos de cultivar nosotros. Esto es lo que deberíamos de tener la iglesia. Esto es lo que deberíamos de tener los hijos de Dios, hermano, no solo dinero. Ahora, si usted maneja dinero, amén, no hay problema, es suyo, Dios se lo ha permitido tener. Pero más importante lo que Pedro y Juan andaban. No andaban plata, no andaban dinero, no andaban nada. Pero mire lo que dice el versículo 6. No tengo plata ni oro, pero le dijo, pero
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es mucho más que unos 25 centavos que usted le puede dar a alguien. Aunque hoy ya no aceptan 25 centavos, ¿verdad? Hoy casi siempre, hermano, un dólar pide, ¿verdad? Aquí me viene a visitar una persona y me dice, mira, dame una moneda. Y un día me saqué 25 centavos. No, me no fregues, dame un dólar, esto no me sirve. Es decir, pero qué más poder o qué más valioso lo que Pedro le dieron a Juan le dieron a este hombre. Jesucristo, hermano. Levántate y anda. Y mire el versículo 7 lo que dice. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué tal? ¿No cree que lo que le dio, hermano, el Señor Jesucristo a este hombre a través de Pedro y Juan fue algo mucho más grande que una moneda? Claro que sí. Yo me imagino, hermano, que aquel hombre cuando, bueno, y ahí lo describe la Biblia, cuando se levanta y se siente que está en pie. No, hombre, mire lo que dice más adelante el versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Como usted cuando viene a la iglesia, voy al culto, hermano, y que va a estar bonito. Mira, así, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Algunos venimos algo a la fuerza, algo arrastradito. Pero este hombre cuando entra al templo, hermano, salta, pero brincando y gritando de contento. Y dice el versículo 8, alabando a Dios. Esa debería ser nuestra actitud. Esto le sirvió a Pedro, hermano, como una introducción a su mensaje. Porque mire el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que él, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cristo acababa de resucitar de los muertos y Cristo estuvo acá en la tierra con los discípulos después de haber resucitado, apareciéndoles entre unos 40 días. Porque recuérdese que comenzaba con la Pascua, terminaba la Pascua, es decir, el día del perdón, la famosa fiesta judía en la cual sacrificaban al cordero, y después de la Pascua comenzaba la fiesta de Pentecostés. 50 días después comenzaba la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, ¿verdad? O la cosecha, como usted le quiera llamar. Pues resulta, hermano, que Cristo apareció a los discípulos desde el domingo que resucita hasta 10 días antes de Pentecostés. Es decir, 40 días estuvo Jesucristo yendo y viniendo a sus discípulos, yendo y viniendo a sus discípulos. No había sucedido nada más que la venida del Espíritu Santo. No había pasado un milagro, hermano, después de que Cristo había sanado a los ciegos, a los cojos, había resucitado a los muertos, hasta que Pedro y Juan hacen este tremendo milagro en el nombre de Dios, sanando al paralítico. La gente se asombró. Tenían años, tenían días de no ver milagros en Israel, excepto los que hizo Cristo, ¿verdad? Pero claro, Él los hizo porque Él es Dios. Y Pedro y Juan, hombres normales, hombres comunes, como lo vamos a ver más adelante, ver que hacen ese milagrazo y levantar a un hombre paralítico, hermano, fue un escándalo. Un escándalo, es como que aquí pasara algo grande, hermano, en Tierra Blanca y pasa en la entrada del templo, nosotros, ahí en la entrada de la calle. La gente va a querer venir a ver y cuénteme qué pasó. Pasa adelante, aquí es. Se asombraron, entraron en crisis, en espanto. ¿Y qué pasó y cómo fue? Versículo 11. Y comienza aquí la predicación de Pedro. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ok. Este hombre, hermano, de feliz que estaba, agarró de un brazo a Pedro y en el otro brazo a Juan. Y no lo soltaba y así entró con ellos. Claro, hermano, la gente que lo conocía dice, bueno, ¿cómo que es, verdad? Y eso es lo que pasa. Entonces, Pedro aprovecha la coyuntura, el milagro que había sucedido, y se va a dar un sermón
Y se va a dar una enseñanza que toca el corazón de todos los judíos, que toca el corazón de todos aquellos que le escuchan. Y esto, hermano, es lo que la iglesia hoy necesita. Tener, hermano, una enseñanza real de la vida cristiana. Porque no hay, hermano, hoy en día nos estamos durmiendo en el Evangelio. Hoy en día nos estamos durmiendo en la vida cristiana y están pasando cosas alrededor nuestro y estamos pacíficos y tranquilos. No denunciamos, no señalamos, no nos pronunciamos en contra de lo que está pasando, sino que estamos, amén, amén. Y nos viene el gran zapotazo y amén. Y no es así, hermano. Hoy en día la iglesia, nosotros por lo menos el Táber aquí de Tierra Blanca, deberíamos de estar congregándonos todos los días que hay culto y venir toda la iglesia. Porque somos bastantes, hermano. Somos bastantes. Hace poco me llamó una hermana que está en Estados Unidos y me dijo, mire, ¿cuántas familias hay en la iglesia? Yo he calculado 35 familias. Eso es más o menos el número. Pero de esas 35 familias, hermano, ¿cuántas hay ahora? Están contaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aquí están los representantes de cada familia, ¿verdad? Y las otras 25. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron esas otras 25 familias? ¿Dónde están? Nos hemos dormido, hermano. Hermano, o vamos a esperar que venga otra pandemia para reaccionar. Vamos a esperar que venga otra catástrofe a nivel mundial, hermano, para decir, pues sí, la Biblia está cumpliendo. No, hermano, si la Biblia se está cumpliendo. Las profecías bíblicas están dadas, hermano, y ya se van, hermano, el panorama mundial se mira ya que se vislumbra la venida de Cristo, iglesia. Y es cuando debemos de estar más activos. Y dice el capítulo 3, versículo 11. Entonces, perdón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, aprovechando, ¿verdad? Se amontonó la gente, se hizo un solo desparpajo, hermano, y Pedro, aprovechando la conmoción del momento, comienza. Versículo 12, mire lo que dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Aquí comenzó la iglesia, hermano, en Israel, con judíos. No comenzó con gentiles. La iglesia comenzó con judíos. Y Pedro le dice claramente a esta gente, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pregunto. Míreme acá, hermano. ¿No será, hermano, que hoy en día en la iglesia hemos perdido esa unción de Dios, hermano? Porque milagros en nuestra iglesia no deben de ser extraños en nosotros y son parte de nosotros. Pastores que vienen enfermos, venga, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesucristo, levántalo y sano. Amén. Pero ¿dónde quedamos con ese poder? Y Pedro lo aclara. Pedro lo aclara. Mire, el Señor les dice, ¿y cuál es el escándalo, pues? ¿Por qué se maravillan de esto? Versículo 12, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Cuidado, hermanos, en poner los ojos en el pastor. Error. Ay, es que ese pastor es bien buena gente, tranquilo, el bueno es Cristo, el bueno es Dios. Pedro les declara, miren, ¿por qué se extrañan? ¿Por qué nos miran a nosotros? Y dice el versículo, como si nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este. El pastor, los líderes, todos los pastores del mundo somos instrumentos de Dios nada más. Nada más. Nada más. Que nos ha dado el privilegio de ser pastores, sí, amén. Que nos ha dado la enseñanza de la palabra, amén. Pero el pastor no puede hacer nada de su propia voluntad o de su propia cuenta. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No lo hacemos, hermano, porque yo tengo, porque yo puedo, o porque a mí me ha dicho, oh Dios, soy la única persona. No. Y Pedro lo aclara. Y de aquí para allá se comienza un sermonazo y le dice, el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mire, hermano, en realidad el plan de Dios estaba ya trazado, pero Pilato, hermano, batalló un buen rato en la madrugada cuando se lo presentan a él por dejar libre a Jesús. A tal grado, hermano, que Pilato tuvo una opción, el último recurso, dijo, vaya señores, miren, nosotros como Roma tenemos la gracia, o tenemos ¿cómo se llama? La bendición de soltarles un preso, el que ustedes quieran. Tenemos a Barrabás, un criminal ya nato, ¿verdad? Y tenemos a Jesús. Y Jesús no ha hecho nada. Es un hombre de Dios. Es un hombre justo, un hombre sano. ¿A quién quieren que le suelte? A eso se está refiriendo Pedro cuando le dice, vosotros, dice, entregasteis, negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mire qué tremendo, hermano. ¿Y qué hizo la gente, hermanos? ¿A quién pidieron? A Barrabás, un criminal, guerrillero, revolucionario de su tiempo. Porque ese, hermano, levantaba masas y los inducía, hermano, a la guerra, a deshacerse del imperio. Pero que Cristo viene a enseñarle al pueblo de Israel. Amaos los unos a los otros, imagínense. Al que te pide llevar carga una milla, ve con el 2. Ve qué chulo, imagínense. Y los judíos se enojaban, porque Jesús les decía esas cosas. Y Barrabás les decía, armémonos, alcémonos en armas y destruyamos al enemigo, porque no podemos estar siendo dominados. Y Cristo les decía lo contrario. Al que te pegue en una mejilla, ponele también la otra, imagínense. ¿Y qué es eso usted? ¿Qué Mesías va a ser este? Y por eso lo condenaron. Y Pedro aprovecha el milagro del paralítico y les empieza a martillar. Y les dice, mire, versículo 14. Vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un, ¿qué dice? Mire, eso era Barrabás, hermano. Eso era Barrabás. Fíjese, hermano, que durante la guerra pasaron cosas graves, horribles. Aquí en el país, durante la guerra civil en el país. Después de la guerra, hermano, vinieron los acuerdos de paz y se deshizo el ejército de aquel entonces y se desarmó todo. Pero ahí por el año 1994-95, yo fui a trabajar a la construcción, Y en el trabajo me encontré con gente ex guerrillera y ex militar, es decir, del ejército. Pero me encontré, hermano, con gente que perteneció al batallón Atlacat. Hombres jóvenes ya, pues, maduros sí, pero jóvenes todavía. Y uno de ellos, cuando supo que yo era evangélico, se me acercó y me dijo, hermanito, me dijo, yo quiero que me enseñe algo de la Biblia. Sí, le dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y comencé a enseñarle y nos hicimos bien compadres en el trabajo. Yo tenía la hora de almuerzo, almorzaba, tomaba mi almuerzo y media hora comía y media hora dedicaba para enseñarle la Biblia. A él y a otros compañeros. Y tocamos el tema de la delincuencia, es decir, de Barrabás, por ejemplo. Y él me dice, mire hermanito, me dice, yo era malo, hermano. Yo era bien malo, me dice. De verdad, le digo, sí, yo era malo. Yo pertenecí, me dijo, al batallón Atlacat. Y me contaba las historias de cuando se iban al monte y se quedaban menos perdidos hasta por 15 días, sin bañarse, sin buscar, sin nada, perdidos. Y mire, me dice, había momentos que daban ganas de matar a alguien. Pero en mi grupo había otros más malos que mí. ¿Y eso? Sí, mire, me dijo, tenía un compañero, me dijo, que a mí me echaban adelante siempre. Yo iba adelante porque a mí me gustaba ir adelante, la punta de la columna. Y dice que un día que iba atrás le dice, fulanito, porque se trataban bien fino. Fulanito, ajá, Leo,
Sí, fulanito. Mira, le dijo, hazme un favor, sí, pásate para atrás, le dijo. Pásate para atrás. Yo quiero ir adelante. ¿Y por qué? Le dijo. Porque ahorita tengo ganas de matar a alguien, no va a ser que te mate a vos, le dijo. De eso era Barrabás. No se tocaba el corazón para matar a cualquiera. Y Pedro le está reclamando a los judíos que en vez de pedir al santo, al dador de la vida, pidieron a un homicida. Mire qué lección más terrible. Y dice el versículo 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, hermana, deberíamos de dar testimonio de Cristo. Deberíamos, la iglesia del Señor hoy en día, deberíamos de dar testimonio. ¿Y cómo, pastor? De una vida santa, de una vida consagrada. Hermano, mire, le soy sincero, primera vez en mi vida como pastor que me encuentro, hermano, con hermanos en la iglesia que vienen al culto y van a bailar, fíjense. Primera vez. Qué terrible. Primera vez en mi vida pastoral, hermano, que en Tierra Blanca conozco hermanos que vienen al culto, vienen a la iglesia y se van a la iglesia tradicional a hacer sus celebraciones. Qué terrible. Y aquí podemos ver, mire hermano, que Pedro le está enrostrando a los judíos, que siendo judíos, negaron al verdadero Dios. Es complicado, hermano. Es complicado. Y en vez de, hermano, recibirle y ponerlo, hermano, como la lámpara, como la luz, como la puerta, como dijo él, lo entregaron en manos de asesinos. Es duro, hermano. Y dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ningún milagro, ninguna bendición va a venir a nuestra vida sino por Jesucristo. No hay más. No hay más. Y si usted le anda buscando por otro lado, allá usted. Sí, don dinero puede comprarlo todo, sí, claro. Pero, ¿podrá don dinero comprar salud, hermano? No. ¿Podrá don dinero, hermano, sacar de una situación, hermano, legal a una persona siendo culpable? No. Dios sí. Como lo vio Pedro y Juan en aquel paralítico, levantarse. Y lo que pasa es que este hombre, como vamos a ver más adelante, era cojo de nacimiento, iglesia. Y sirvió, hermano, como apertura para que Pedro mandara su mensaje doloroso a los judíos. Porque dice el versículo 17, mire, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Quizás ese sea uno de los motivos más grandes, y quizás aquí me voy a tener un ratito. Quizás, hermano, la ignorancia sea uno de los motivos más grandes en nuestra sociedad, aquí en la actual, por la que muchos hermanos y hermanas no nos hemos consagrado del todo a Dios. ¿Y qué ignoramos, pastor? El juicio que viene. Mire, hermano, quizás porque yo soy el pastor o quizás porque, hermano, yo he estudiado la Biblia y he podido visualizar lo que tiene Dios para la gente que no quiere a Cristo. Esto va a ser un caos, hermano. Eso va a ser un caos. Hoy en la mañana, en la predicación de la mañana, alguien se me acerca y me dice, ¿y usted está seguro de lo que está diciendo? Mi respuesta es sí, estoy seguro porque lo he sacado de la Biblia. Y la Biblia me da el panorama completo de lo que estamos viviendo ahora. Solo para que usted tenga una idea, hermano, la tribulación que viene sobre esta tierra es grave, hermano.
Es gravísima. Es terrible. Mi amado hermano, mire, si un coronavirus, si una sola plaga tiene al mundo de rodillas, asustado, imagínense cuando el apocalipsis se derrame. La Biblia dice que van a ser úlceras malignas las que van a desarrollarse en las personas. Pastor, y en términos comprensibles, ¿qué es una úlcera maligna? Un cáncer de piel. De piel. Y después de eso, hermano, viene la parte que va a ser atormentada la tierra, con escasez, contaminación del aire y del agua. Los gobiernos de aquel entonces o de los que están ahorita ya apareciendo no van a poder tener control de nada. Porque va a ser el juicio divino sobre la tierra. ¿Y para quién, pastor? Para esa gente que se burla del evangelio. Para esa gente que cree, hermano, que somos locos, que perdemos el tiempo, que nos ha lavado el cerebro. Para ellos. Y le quiero decir algo, hermano. El apocalipsis también va a ser para aquella gente que viene a nuestras iglesias y cree que está engañando al pastor o a los miembros de la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, no os conozco. Pero Señor, pero si en tu nombre decimos, ustedes no los conozco. Ahora, Pedro, hermano, está en una posición pero tan privilegiada que le está echando en cara, le está enrostrando que lo hicieron por ignorancia. Y mucha gente en nuestras iglesias, hermano, hemos menospreciado el evangelio. Mire, yo les explico muchas veces lo que cuesta preparar una predicación. No es fácil, hermano. Pastor, ¿y por qué dice que no es fácil? Porque, hermano, hay que leer, hay que documentarse para no venir a hablar locuras al púlpito, para no venir solo a hablar tonteras. Y aún así, hermano, a veces se nos salen cosas a los pastores. Y Pedro, hermano, les dice, lo hicieron por ignorancia. Pero esta tarde, hermano, no quiero que usted se vaya ignorante, o usted que no está viendo por la televisión, por la red, o sea, no quede ignorante. Viene un juicio sobre esta tierra, y un juicio terrible. Terrible, hermano. Y ya se mira, hermano, el panorama como que Cristo viene por su iglesia, hermano. Así como lo oye. Y si nosotros no nos afirmamos, y si nosotros todavía seguimos ignorando la palabra, ignorando que somos hijos de Dios, hermano, ¿qué vamos a hacer si Cristo? Imagínese, póngase a pensar, usted que no está viendo, usted que está en casita y usted que está aquí con nosotros, imagínese por un momento, póngase a pensar que después del culto, hoy en la tarde, viene Cristo. O ahorita en este instante, imagínese, venga Cristo. ¿Está seguro que se va a ir con Él? ¿Está segura que se va a ir con Él? Piense. Esta gente mató al autor de la vida por ignorancia, como lo dice Pedro. ¿Y qué ignoraron, hermano? La profecía, la palabra, el Antiguo Testamento, la Torá, como le llaman los judíos. La ignoraron. Teniendo las profecías 1000 años antes de Cristo, 800 años de que apareciera el Mesías. Las tenían, hermano, y las ponían en la mano y las ignoraron. No en balde en Osea el Señor le dice a su pueblo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice. Pero no porque no había conocimiento, no, conocimiento del Dios vivo. Conocimiento del poder de Dios, iglesia. Si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, el poder de Dios reposa sobre su vida, hermano. No sobre el pastor, no sobre los líderes, sobre su vida. Y Pedro llama ignorantes a esta gente. Como mucha gente hoy en día, hermano, mire, no me malentiendan, no es que estoy enojado, no, para nada. A mí me da tristeza nada más saber de que miembros de nuestra iglesia abandonan el evangelio o dejan la iglesia por cosas paganas. Eso me da tristeza. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana, hermano, cuando Cristo venga y se queden, esa gente va a llorar, hermano. Esa gente va a llorar. Y van a lamentar hasta el último momento no haber sido obedientes a la palabra.
El fin viene, hermanos. El fin de este sistema de cosas está por llegar a su clímax. Y la iglesia del Señor se está quedando dormida, hermano. Nos estamos quedando durmiendo en los laureles. Ya no es tiempo, hermano. Pedro, bien claro y categórico, le dice: ustedes lo mataron, pero por ignorancia. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Había de padecer. Mire, hermano, esta palabra que usted tiene en el libro de los Hechos es una palabra profética que apareció 1000 años antes de Cristo. Pero nadie le puso atención. Pero nadie le puso atención. Le voy a leer Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Quiero que lea conmigo, hermano, del versículo 16 en adelante. Apocalipsis capítulo 13. Leamos desde el versículo, versículo 13, 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Es el último libro de la Biblia. Y dice el 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, ¿cuánto? 666. Vale, míreme acá. Este libro de Juan, el Apocalipsis, fue escrito ahí por el año 90-96 después de Cristo. Y en él nos describe, hermano, con puntualidad, cómo iba a ser el dominio de este hombre poderoso, de la bestia, de un sistema. Amén, hermano. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Amén, hermano. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo bajo el régimen de un sistema poderoso, hermanos, oculto entre las sombras, que le ordena a todos los gobiernos del mundo qué hacer y qué no hacer, fíjense. Como nuestro país, El Salvador, hermano, un país pequeño, necesitado y plagado de un montón de gente corrupta en nuestro país, le ofrecen dinero a cambio de: te vamos a perdonar la deuda, pero vas a hacer tal cosa. En este caso, hermano, el COVID es mundial y ha llegado a todos los niveles sociales. ¿Y qué significa eso, pastor? Es un mecanismo que están utilizando para someter a la humanidad, eliminar al que nos sirve, depurar a la humanidad. Se ha comprobado, hermano, que es un virus manejado, es decir, se ha hecho, hermano, por la mano humana. Y ahora viene, hermano, lo que es la cura, es decir, la vacuna. Y se andan un montón de versiones de que la vacuna va a producir esterilidad en los jóvenes, en todas las personas que se la pongan, que la vacuna va a ser requisito para poder tener acceso al sistema, que le van a implantar un gel que va a describir en usted cómo se encuentra, dónde se encuentra. Es decir, se anda manejando una serie de historias, que es lo que les comentaba en la mañana. Y me podrán decir, pastor, pero eso, usted no sabe si es cierto o es mentira. No, sí, yo sé que no es verdad o no es mentira. O sea, es una hipótesis. Pero el Apocalipsis nos dice claramente cómo es la cosa.
Amén, hermano. El Apocalipsis me está diciendo, hermano, que esos eventos ya están. Porque el conocimiento que tenemos ahora, la ciencia está súper avanzada. Hermano, mire, en el amor de Dios, si tenemos controles GPS en estas cosas ya, mire. Le soy sincero, este teléfono tiene una línea, mi nombre. Y me caen, hermano, mensajes hasta de la China me caen aquí. ¿Y cómo lo hacen? A través de un satélite. ¿Saben que José Roberto existe? En algún lugar del planeta, ahí está. ¿Y por qué dudar de que pueden hacer eso? ¿Sabía usted, hermano, que esta pandemia que tenemos viene siendo organizada desde hace muchos años atrás? Y que esto que dice la Biblia, hermano, es lo que ahorita tenemos en el tiempo. Y que probablemente, hermano, si usted y yo no le ponemos atención e ignoramos, como le dijo Pedro a los judíos, vamos a cometer errores que nos van a salir caros, hermano. ¿Y como cuál, pastor? Negar a Cristo. Negar a Cristo. Me hicieron otra pregunta hoy en la mañana, después del culto. Imagínense, me dice, y si viene la vacuna del Salvador y usted le está diciendo a la iglesia que no se la pongan, ¿cómo vamos a hacer? Y es ahí donde yo comienzo, hermano, a clamarle al Señor. Tienen razón. ¿Y por qué tienen razón? Porque mucha gente no ha creído del todo. Y Jesús dijo una palabra que quiero dejársela esta tarde a usted. El que me niegue delante de los hombres, o sea, el que quiera salvar su vida, la va a perder, dice. Hablando de este tiempo. El que quiera salvar su vida, es decir, que lo pongan contra la espalda de la pared y le diga, mira, ¿verdad que vos sos evangélico? ¿Verdad que vos sos cristiano? Y él diga, no, perdió la vida en el cielo. La ganó aquí en la tierra, pero cayó de la gracia de Dios. Y aquel que la pierda por causa de mi nombre, es decir, lo intimiden y ¿verdad que tú eres cristiano? ¿Verdad que tú eres un evangélico? Y él diga, sí, soy evangélico. Ese lo van a matar. Pero ese va a ganar su vida, dice la Biblia. Porque el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre que está en los cielos, dice. Ahora, Pedro, hermano, utiliza este recurso en el capítulo 3, versículo 18, y le dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Apocalipsis, hermano, se escribió en el año 90, aproximadamente 90-96 después de Cristo. Ya pasaron casi 2000 años, hermano. ¿No cree que es tiempo, hermano, de que empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos? Dando pasos firmes en el Evangelio, ya no jugando al Evangelio, ya no jugando a ser que yo soy cristiano o que soy cristiana, sino agarrarnos más de la mano de Dios.